Padre bendito, Señor, Dios de misericordia y bondad. Padre del cielo, primero te damos gracias a ti, Señor, por permitirnos venir aquí a glorificar tu santo nombre, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Sabemos que la fe viene por el oírte a ti, Señor, por medio de tu palabra. Háblanos, Padre, a través de ella, para que podamos ser transformados cada día más a la imagen de tu Hijo. Padre, ponemos esta predicación en tus manos, que seas tú transformándonos y cambiándonos a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como cristianos, hermanos, como cristianos que somos, nosotros hemos sido llamados a ser diferentes del resto del mundo, a ser diferentes del mundo, entendiendo esa palabra mundo como lo usa la palabra de Dios muchas veces, que es, por decirlo así, todo lo que no es cristiano. El mundo está representado por las personas no creyentes, con todo su pecado, toda su maldad, y su principal pecado de no creer en Cristo. Porque nosotros también tenemos pecados, pero el principal pecado de no creer en Cristo es lo que caracteriza al mundo. Entonces nosotros hemos sido llamados a ser diferentes del mundo. En Juan 17:14 leemos: yo les he dado tu palabra, en esta oración de Jesús a Dios, ¿recuerdan? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No somos del mundo, así como Cristo tampoco es del mundo. En Santiago 4:4 también dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos diferentes, o mejor, debemos ser diferentes. Nuestro testimonio tiene que reflejar el amor de Cristo. Nada más tiene que reflejar a Cristo, como cristianos que somos. Representantes de Él, sus embajadores. Recordemos que hemos sido llamados, a diferencia del mundo. Nosotros hemos sido llamados, voy a recalcar 3 cosas. Hemos sido llamados a amar a nuestros enemigos. El mundo, lo normal es que amen a sus amigos, que amen únicamente a sus familiares y amigos, ¿sí? Pero nosotros como cristianos, además de amar a nuestros familiares y amigos, tenemos que amar a nuestros enemigos. Es lo que nos diferencia del mundo. Porque sabemos que no tiene ninguna gracia, no tiene ningún valor el amar a aquellos que nos aman. Tiene un valor, pero no es un verdadero valor de amar a los que nos aman. Pues lógico, si tú me amas, yo te amo y listo, ¿sí? Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? O sea, los del mundo.
no habría ninguna diferencia, pero nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. La otra cosa que quiero hablar es, esa primera fue amar a nuestros enemigos, nos distingue del mundo. La otra cosa, dar gracias en todo. Estamos llamados a dar gracias en todo. Es normal que demos gracias. Nosotros los cristianos hemos sido llamados a dar gracias en todo, incluyendo dar gracias en las pruebas, en las calamidades, en medio de los problemas en que estamos metidos. Estamos llamados a dar gracias. Santiago 1:2 nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas. Eso distingue a los cristianos del mundo. El mundo no da gracias cuando está metido en problemas. Nosotros los cristianos somos llamados a dar gracias aún en las pruebas. Eso nos diferencia. Nos debe diferenciar. La otra parte, primero, amar a nuestros enemigos. Segundo, dar gracias en todo. Y por último, tener fe solo en Dios. Tener fe solo en Dios. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros como cristianos sabemos que nuestras vidas están para glorificar a Dios, para agradar a Dios y gozarnos en Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es el galardonador de los que le buscan. Sin fe no podemos agradar a Dios. El mundo que dice, personas que dicen que creen en Dios, que son cristianas incluso, muchos dicen ser cristianos, pero no tienen la fe que Él dice que debemos tener, y sin esa fe no pueden agradar a Dios, tal como dice acá, Hebreos 6. Pero a raíz de esta época de dar gracias, de toda esta semana y estos días, hubo ciertas, digámoslo así, expresiones y circunstancias que mostraban que esto de dar gracias se trataba solo de un llamado a ser buenas personas, a ser educados. Así como cuando uno de pequeño le decían: bueno, mijito, ¿y cómo se dice? Da gracias porque te dieron eso. Mijito, da gracias. Porque tú tienes que ser educado. Y si el niño hace eso sin haberle dicho nada, uno dice: uy, qué niño tan educado, da gracias. ¿Sí? Entonces, mucho de eso, de esa cuestión normal de la sociedad, de todo el mundo, de dar gracias, es como se ha convertido pues toda esta época. Pero nosotros somos diferentes. Pero ve uno, en todos estos días veía uno eso, o más bien no veía uno ninguna diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Lo mismo. Gracias por el favor recibido, gracias porque tú has sido buena persona conmigo, gracias porque tú me ayudaste, gracias porque tú no me has dado enfermedades, gracias porque, pues, por todo lo bueno, ¿sí? Gracias. Y todo el mundo, eso era lo que decía, debemos dar gracias. Y sí, está bien, no, eso no es que esté mal. Eso está bien, y tenemos que dar gracias por todo. Y debemos ser educados, y debemos tener buenas maneras, y dar gracias por todo, y agradecer los favores, lógico. Todo eso es correcto. Y todos obedecieron la exhortación de ser agradecidos, todos, la gran mayoría. Pero ¿debe haber diferencia entre la gratitud de un creyente y un no creyente? Debe haber alguna diferencia, porque unos somos creyentes y otros no. Somos diferentes del mundo. El cristiano verdadero tiene motivos mucho más grandes
e importantes por los cuales dar gracias, diferentes a los del mundo. Todos damos gracias por todas las cosas, así como decíamos al comienzo, el sol sale para todos. Dios en su gracia común da gracia a todos y por todo eso hay que dar gracias y está bien. Y el sol sale para todos, hay lluvia para todo el mundo, hay cosechas para todo el mundo y hay que dar gracias. Pero nosotros tenemos más motivos como cristianos para ser agradecidos. Damos gracias a Dios porque Él es soberano y está en control de nuestras vidas y podemos descansar en Él y esperar solo en Él. Nosotros podemos estar agradecidos porque tenemos a ese Dios y sabemos que Él es soberano, dueño, hacedor de todo y que está con nosotros y haciendo su voluntad en nosotros. Estamos en las manos de Él. ¿Cómo no vamos a dar gracias de estar en las manos de Dios? Del Creador de todo. Damos gracias a Dios, nosotros los cristianos también, por algo muy grande. Damos gracias a Dios por la salvación que solo Él, por su gracia, nos ha concedido. Dar gracias por la salvación es algo que nos debe llenar y motivar para que demos sinceramente esas gracias por todo lo que significa eso. Todo lo que envuelve toda la salvación. El amor de Dios de enviar a su Hijo a que muera por mí, que era enemigo de Él y que vino y murió por mí y pagó en esa cruz en lugar que yo estuviera ahí. Pagó mi pena. ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a estar agradecido si me está garantizando una vida eterna de paz, tranquilidad, amor en la presencia de Él? En lugar de estar allá, como el resto del mundo, allá en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Por no creer en Jesús. Por no creer en Jesús. Responsabilidad de cada uno de ellos de no creer en Jesús. Sabemos que somos elegidos y que al cielo vamos los elegidos. Y no es de que ellos no van al cielo porque como no fueron elegidos, no. Ellos no van al cielo porque rechazaron el nombre de Cristo. Porque prefirieron poner su fe en otras cosas y no en Cristo. Es por eso. No se puede decir de que es que como Dios no los eligió. No. Ellos no van al cielo porque rechazaron a Cristo. Pero nosotros como cristianos sabemos que Dios elige a los que han de ser salvos. Entonces, el milagro que Dios ha hecho en nosotros los creyentes, dándonos salvación, debe producir en nuestro interior un deseo profundo, lógicamente, de vivir agradecidos con Dios. No hay nada comparable a ese regalo que Dios nos dio. Nada. Entonces, algo similar ocurre con la fe. De todo esto que hablamos anteriormente. Tanto creyentes como no creyentes dicen tener fe. ¿Es la misma fe? Cuando alguien dice, no, mire, tómese esa medicina, pero póngale fe y verá que eso le sirve. Tómese estas goticas y verá, pero póngale fe. ¿Es la misma fe de nosotros, de que estamos poniendo nuestra vida y nuestro ser en las manos de Cristo Jesús y creer en Él como Hijo de Dios? ¿Es la misma fe? Entonces, ¿qué nos diferencia? ¿Cuál es la verdadera fe? Para entender un poco de ir entendiendo lo que es la verdadera fe, hagamos una pregunta, que cada quien piense en ella. ¿Quién tiene más fe? De acuerdo a lo que cada quien piensa, o lo que normalmente la gente piensa. ¿Quién tiene más fe? Aquel papá que le oró a Dios continuamente y con mucho fervor porque su hijo o su hija está ahí en la cama del hospital enferma y le oró a Dios
día y noche, y la niña se salvó, se sanó. ¿Quién tiene más fe? ¿Ese papá o esta otra mamá que estaba orando también día y noche por su hija que estaba bien enferma y la niña murió? ¿Cuál de los dos tiene más fe? Contesten. ¿Ella? ¿Él? Debería ser el que ¿O él? se salvó. La misma. Es la misma. La misma que Dios le salió. ¿Quién te salvó? No de la voluntad de Dios fue. Uno salvarse y el otro morir. Exacto. Vamos a mirar eso. ¿Sí? Pero lo que el común de la gente piensa es que, lógico, el que se salvó pues tiene más fe, porque por eso se salvó, se sanó. Mientras que, ay, qué lástima, no tuvo la suficiente fe. La próxima vez será. Entonces, eso es, o cuando escuchaba uno en estos días, gracias Dios porque tú has sido fiel este año. Y durante este año me has dado vida, me has bendecido. Gracias Dios porque tú has sido fiel y me has dado todo esto. Y al fin y al cabo estoy vivo. Gracias por la vida. Normalmente escuchamos eso y nosotros mismos lo dijimos. Y eso está bien. Pero será entonces que si nos hubiera ido mal, si nos hubieran echado del trabajo, si hubiéramos perdido el puesto por lo de la pandemia y demás, si nos hubiéramos enfermado y todas esas cosas, no era motivo para dar gracias a Dios porque Él es infiel. ¿No hubiera sido Dios fiel? ¿Hubiera perdido su fidelidad con nosotros porque nos pasó todo esto? Él no fue fiel porque no me cuidó y dejó que yo me enfermara. Entonces a veces cuando uno dice las cosas, eso tiene unas repercusiones que uno no se da cuenta. ¿Sí? ¿Sí? Porque uno dice simplemente, gracias Dios por todos esos favores recibidos. Lógico, el ser bien educado y todo. Da gracias por las cosas buenas, perfecto. Pero nosotros como cristianos debemos ser diferentes del mundo. Y nosotros debemos dar gracias por todas las cosas malas y pruebas y vicisitudes y complicaciones por las que pasamos. Y dar gracias a Dios porque Él prometió estar con nosotros en medio de todos los problemas y llevarnos de la mano para pasar por todos esos, por el fuego y toda la cosa y no quemarnos y todas esas cosas. Él prometió eso y nos ha llevado de la mano para salir. Y así no hubiéramos salido. Aún así, debemos dar gracias porque es lo que somos nosotros cristianos, que confiamos completamente en Dios. Pero se notan cosas o comportamientos diferentes. ¿Sí? Les damos las gracias por las cosas buenas, pero no por las pruebas ni por los problemas, a sabiendas que nosotros como cristianos, nosotros como cristianos sabemos lo que dice Romanos 8:28. Porque todas las cosas les ayudan a bien para aquellos que están con Dios. Pruebas, problemas, lo que sea, cosas buenas, regulares, malas, a nuestra forma de ver, todas esas ayudan para bien de nosotros. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Dios por todas las cosas? Pero nosotros nos plegamos al mundo y damos gracias solo por las cosas buenas. Como ellos. No hay ninguna diferencia. Entonces, nosotros nos comportamos así. ¿Y cuál es nuestro testimonio? ¿Por qué, hemos dicho, no somos diferentes del mundo? Estamos haciendo lo mismo que el mundo. Ok, ahí vamos, todos ahí, revueltos unos con otros. Entonces, ahora sí vamos a leer, para ver algo de esta fe verdadera que debemos tener, esa fe verdadera de la que vamos a hablar. Entonces vamos a leer Mateo 17, del 14 al 21. ¿Sí? Entonces les pongo un poquitico el contexto. Esto es Mateo 17, 14 al 21.
Jesús está con sus discípulos y Jesús le dice a 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, acompáñenme ustedes allí que voy a orar. Y lo llamó a ellos 3 y los otros 9 quedaron. Él se fue con los 3 y fue el momento de la transfiguración, ese momento tan espectacular en que ellos pudieron observar así algo de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo. Están en ese momento, ellos allá en la oración, Jesús allá en la oración de la transfiguración y demás, y regresaban. Cuando llegaron al gentío, o sea, cuando estaban los 9 quedaron, ¿sí? Los 9 quedaron ahí y estaban con muchas otras personas, ¿sí? Ellos, los 9, haciendo las cosas que se les habían ordenado. Cuando llegaron los 4 al gentío, vino a él, a Cristo, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué pasó? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces ahí vamos a mirar los dos tipos de fe, con este pasaje y con ayuda de otro, que es la fe verdadera y potente y la fe impotente, la fe que en últimas no es verdadera fe, ¿sí? Ahora, no estamos hablando de la fe salvífica, la fe que da el Espíritu Santo para nosotros creer en Cristo Jesús para ser salvos. Es la fe que se tiene en el proceso, en la vida, de la confianza en Dios y de depender de su voluntad. ¿Sí? Es de esa fe que se está hablando. En Mateo 10, cuando se habla de la elección de los apóstoles, Jesús les está dando la orden a los apóstoles de lo que tienen que hacer. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del contexto de lo que está sucediendo. En el Mateo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dijo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto sucedió antes del episodio que estamos comentando. Sucedió antes. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo, después en el versículo, eso fue el versículo 1, perdón, ahora el versículo 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esa fue la autorización que les dio Jesús a los discípulos para hacer todo esto. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Ellos tenían que obedecer eso. Jesús les estaba dando la autoridad y el mandato para que fueran. Entonces, ellos estaban cumpliendo ese papel, tenían que estar cumpliendo ese papel. Entonces, Jesús venía cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Eso es lo que Mateo ha venido diciendo en los capítulos anteriores. Jesús estaba cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento y sanando
sanando a muchos enfermos para cumplir con las profecías, para demostrar de que él sí era el Mesías. Él tenía que mostrarlo y lo mostró por medio de todo esto. ¿Sí? Fue un mandato de Jesús, y no solo él, sino que le dio también a los discípulos ese mandato de sanar enfermos y de echar fuera demonios. ¿Sí? Y tengamos presente que eso de sanar y de echar fuera demonios fue un mandato, una orden, una autorización que Jesús les dio a sus apóstoles. No se puede generalizar para decir, es que salió ahora un apóstol con la misma autorización de Jesús de sanar y de sacar demonios y todas esas cosas. Entonces él sana, esta persona sana. Vayamos a este culto de sanación, que es que allá eso hacen milagros. Eso no es lo que se ve en las Santas Escrituras, y esa autorización de sacar demonios y de sanar enfermos fue dada por Cristo a sus discípulos. No quiere decir eso que en algún momento posterior, en la historia actual, lo que sea, Dios use a alguien para sanar a otra persona. Pero no es de que alguien tenga ese don. Entonces ahora Jesús, en lo que viene relatando Mateo, ahora Jesús trata de capacitar, como sabe que se va a ir, sabe que va a morir, sabe que lo van a crucificar y ya no va a estar con ellos. Entonces con los discípulos él trata de capacitarlos para que puedan hacer las cosas que él les va a decir que hagan cuando él se vaya. Entonces la primera mitad del Evangelio de Mateo es Jesús mostrando que es el Mesías. La segunda es capacitando a sus discípulos para que actúen cuando él se vaya. Ahora, llega el padre con su hijo endemoniado, después de que Jesús viene con los otros tres y se encuentra con esa situación. Entonces, los apóstoles actuaron de lo mismo que antes habían actuado, tratando de sacar el demonio. ¿Sí? Le habrán dicho lo que sea, oraron o lo que fuera. Ya lo habían hecho anteriormente en muchas otras oportunidades, pero ahora, esta vez, el demonio no salió. No salió. Y entonces los apóstoles, los nueve, imagínense ese momento, hicieron lo que habían hecho antes y el demonio no salió. ¡Hijo! Estaba metido en un problema. ¿Ahora qué hacemos? ¿Oramos? No, yo no creo. ¿Qué hacemos? No, vuelva a decir las palabras. Bueno, nada, el demonio no salió. Las últimas dijeron, no, pues no hagamos nada, esperemos a Jesús a ver el qué hace. Porque nosotros no pudimos. ¿Sí? Se dieron por vencidos. ¿Sí? Ahí quedó todo. Entonces, ahí es donde se ve la fe impotente. Vamos a mirarlo en los versículos 14 al 16, de lo que estamos hablando. Cuando llegaron al gentío, cuando llegaron ellos, vino a él el hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Todo el mundo estaba esperando qué haría Jesús. Estaban esperando el espectáculo. No, es que como ellos hicieron esto, ahora Jesús vino y levantó fue la mano derecha. Y entonces torció el dedo derecho y dijo esto y lo demás. Y así fue como sacaron al demonio. Esperando el espectáculo, esperando todo eso. El padre cayó de rodillas y le rogó a Jesús. Ahí se ve el amor de ese padre con ese hijo. ¿No? Yo hago lo que sea, pero por favor, sánalo. Sácale ese demonio. En el versículo 17 dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Tráemelo acá. Jesús estaba de mal genio. Indiscutiblemente. Estaba bravo. ¿Con quiénes? Con los 9. Jesús no estaba
no estaba humilde y manso y tranquilo en ese momento. Es Jesús mostrando su ira por la desobediencia de los discípulos, ¿sí? Entonces, no es que nosotros siempre, cuando pensemos en Jesús, sea un Jesús suave, ahí que nunca dice nada airado, nunca dice algo así parecido, así como está diciendo aquí, generación incrédula y adúltera y perversa. Que, no, uno no se lo imagina así, uno siempre se imagina de suavecito, siempre hablando suavemente y listo. No, ese es el Jesús que nosotros creamos. Ese es el ídolo que nosotros creamos y no es el Jesús de la Biblia. Y si creemos en algo diferente al Jesús de la Biblia, estamos creando un ídolo. Y que es la parte humana de Jesús, es lo que está mostrando aquí Mateo. Sí. Generación incrédula y perversa. Entonces, Jesús regaña a todos por su incredulidad. Los regañó. El problema esencial del hombre, y sabemos que es el peor pecado, ¿sí? Es la incredulidad del hombre. El peor pecado es no creer en Dios, no creer en Jesús, no poner su fe en Él, no recibirlo como Señor y Salvador, no entender, no comprender que eso fue así y que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y murió en la cruz. ¿Para qué? Para pagar por mis pecados. ¡Wow! Y que después resucitó como una confirmación de Dios para decir, sí, ok, para poder que todos los que ponen su fe puedan ser salvos. La confirmación de eso fue la resurrección. Y el convencimiento, la esperanza que tenemos de que Él va a volver por nosotros para llevarnos y pasar la eternidad con Él. No creer eso es lo peor que le puede pasar a cualquier hombre. Generación incrédula, les dice Jesús. Entonces Jesús estaba airado con los apóstoles. Y les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ustedes saben que yo ya me voy a morir. Ya está, en estos próximos días yo ya los voy a dejar. Y ustedes todavía no están listos. ¿Qué pasa? ¿Qué les falta? ¿Por qué siguen siendo igual del mundo, siendo que ustedes son diferentes? Jesús estaba probando la fe de ellos. Para todo eso fue ese evento. Los probó para ver si estaban listos y para que se dieran cuenta que no, que tenían que ponerse mucho más atención a lo que estaban haciendo. Porque estaba diciendo, si esto están haciendo, a pesar de que yo todavía estoy aquí, ¿cómo será si yo no estoy? ¿Qué va a pasar? Versículo 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Punto. Sí, va. Mateo no da ningún detalle de nada, sino, y reprendió Jesús al demonio y el demonio se fue y listo, punto. Ya, todos en paz. Fácil. Sin aspaviento, sin espectáculo. Lo más sencillo. Menos palabras no hubiera podido usar Mateo para describir ese hecho de sacar el demonio de semejante persona, tanto daño que le estaba haciendo, que lo mandaba al fuego, lo mandaba al agua, todas esas cosas. Tuvo que haber sido terrible. Pero no, Jesús llegó y ¡papá! Entonces, todos son impotentes. Pueden de un momento dado ser impotentes, pero menos Jesús. Entonces, la razón no es porque Jesús tenía autoridad y ellos no. No, Jesús les había dado autoridad para que hicieran eso. No podían decir que no tenían el poder o la autoridad. La tenían. Ellos no podían obedecer a Dios porque no tenían fe. No tuvieron fe. Ahí es donde se ve la fe impotente, la fe que no trabaja. ¿Sí? La prueba vino y dejaron de creer. Versículo 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué pasó, Jesús? ¿Por qué no pudimos? ¿Cuál es la diferencia entre tu fe y nuestra fe? ¿Qué pasó? Entonces Jesús les dijo en el versículo 20, por vuestra poca fe.
Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ustedes son hombres de poca fe. ¿Qué es poca fe? ¿Qué es poca fe? Creer en Él solo cuando todo va bien. Cuando no salió el demonio, hasta ahí fue su fe. Y no pudieron sacar al demonio. Y lo mismo que estábamos hablando al comienzo. Tenemos fe cuando todo va bien. Sí, Dios, cómo es de fiel. Yo confío en Dios, en Jesús, en todo. Sí, porque todo me ha bendecido tanto y toda la... Pero hay de que el día de mañana tenga un problema. Empieza a renegar y ya no me sanó, o mire cómo me fue en este negocio, y ya empieza a renegar de Dios y apartarse y todo. Y hay varios ejemplos de eso en la Biblia que encontramos cuando se deja de confiar en Dios porque las cosas empiezan a portarse diferente o mal. ¿Sí? O porque viene una prueba de parte de Dios para uno darse cuenta que no, la fe de uno le falta mucho, a uno le falta más conocimiento de Dios, más conocimiento de todos sus atributos para confiar mucho más e ir creciendo en su vida de santificación. ¿Sí? Hay varios ejemplos en la Biblia, por ejemplo, en Mateo 8:23. ¿Sí? Cuando sucedió lo de la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. Ahí está otra vez. Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Así nomás está. Así como sacó el demonio del muchacho. Así. Vientos y mar calmados, se calmaron. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Ese fue una vez de poca fe. Una prueba y está. Todos mal. En Mateo 14, del 24 al 26, también está lo siguiente. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡wow, un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, tranquilos. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ya has visto, tuviste fe, estabas caminando sobre el agua, cosa increíble, y lo viste, lo palpaste, lo sentiste el agua por debajo de tus pies, pero dudaste. Hombre de poca fe. Lo que ve uno acá es que el resultado de la prueba es de que no perseveraron en la fe. No perseveraron en la fe. El hombre de poca fe cree cuando hay dinero, cree cuando hay comida, cree cuando hay trabajo, pero no cree cuando hay problemas. Cuando las pruebas vienen, su fe flaquea y empieza a dudar de Dios. El hecho de que no recibamos una respuesta inmediata no debe influir en nuestra obediencia. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos dijo, lo que Cristo nos dice. Nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Así la respuesta no sea así. Como no salió el demonio, ellos se dieron por vencidos. No, ellos tenían que perseverar y perseverar. Y una muestra de eso es lo que dice el último versículo. El último versículo de lo que estamos viendo, ¿sí? Que Jesús les dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Sí?
Cuando les contestó, ¿por qué no? Pues sí, es que el ayuno, es que la respuesta no podía ser inmediata. Muchas veces no es inmediata. Cuando dice Jesús con oración y ayuno, el ayuno no, por lo regular, es demorado. El ayuno no es, bueno, ayunemos por 2 segundos. Eso no es nada. Hay que ayunar y hay que dejar pasar el tiempo y dedicados y orando y demás y esperar en Dios. Seguir confiando en Dios. No hay que, nada. Es una prueba de que debemos perseverar y de que lo que todo esto se resume es la falta de perseverancia. El que no persevere no tiene fe verdadera. La perseverancia es básica. La poca fe es creer cuando es fácil hacerlo. ¿Y qué hago para tener mucha fe? ¿Qué hago? Ahora vamos a ver la fe potente, la verdadera. ¿Dónde se ve? Dice en el versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces ahora viene, ¿cómo es un grano de mostaza? Sabemos que el grano de mostaza es una de las semillas en el mundo más pequeñitas. Por ahí han descubierto otras más pequeñas, pero lo que significa es que es muy pequeñita. ¿Sí? Entonces lo que está queriendo Jesús decir aquí, si tuvierais fe como un grano de mostaza, si tuvierais una fe de este tamaño, ¿podrías hacer todo lo que quieres? No. Él no está diciendo que tu fe es muy pequeñita. Él está diciendo, él está hablando de la calidad de fe. ¿En qué estás poniendo la fe? No en la cantidad de fe. Porque si él dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de acá. Entonces, primero les dijo, hombre de poca fe. Los está regañando por tener poca fe. Y entonces aquí le está diciendo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, o sea, más chiquitica. Pero si nos acaba de regañar por tener poca fe, ahora ¿por qué nos dice que debemos tener más chiquitica todavía? Una cosa más pequeñita. Entonces no está hablando de cantidad, ¿sí me entienden? Está hablando de calidad. ¿En quién ponemos nuestra fe? El objeto de nuestra fe. Si tuvierais una milésima parte de fe, sería suficiente. Sería una contradicción, pues acaba de regañarlos por tener poca fe, que fue lo que le expliqué. ¿Cómo es el grano de mostaza? ¿Por qué lo compara Jesús con un grano de mostaza? Entonces eso se ve en Mateo 13:31, que dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Entonces ahí podemos mirar a qué se refiere Jesús. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué está queriendo decir aquí Dios? Que la fe que empieza así por tu persistencia, por tu perseverancia, por tu conocimiento de Dios, por tu entrega al estudio de su palabra, por tu relación con Dios, por tu oración diaria, por tu devocional, esa fe crece. Si no tienes una fe que esté creciendo de esa manera como crece el grano de mostaza, tu fe va a morir porque tú no estás perseverando. Y si no perseveras, no vas a tener esa gran fe. ¿Por qué? Porque con tu dedicación diaria en el conocimiento del Señor, tú vas a estar cada día más seguro de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que Dios es, del papel que Él te ha dado a ti, y te va a dar la confianza plena de lo que estás haciendo en este mundo. Por eso lo compara Jesús con el grano de mostaza. Ese es el tipo de fe que mueve montañas.
la que persevera. Esa es la fe que mueve montañas. Ahora, ¿se refiere a esas montañas reales? Jesús. Si tú tuvieras fe, tú puedes pasar esta montaña para allá. ¿Para quién va a ser la gloria? Para el que mueve esa montaña de aquí para allá. No, va a ser para Dios. Él se está refiriendo a ese monte que estaban en ese momento. En el lenguaje de la época, lo de monte y de montaña se refería a un problema grande. Tú puedes solucionar tus problemas más serios con una fe así, ¿sí? Puesta en Dios. La fe depende del objeto de la fe, no la fe en la fe. Muchos de los cristianos tienen fe en la fe, y eso no es fe. La verdadera fe es poner la fe en Cristo, la fe en Dios. Esa es la verdadera fe. Si usted tiene buena fe, entonces vamos a ser capaces de todo. No vamos a ser capaces de hacer todo lo que se nos ocurra. Vamos a estar capacitados con la fe que Dios nos da por medio de la perseverancia y del conocimiento de Él. Él nos va a dar una fe necesaria, una fe que nos capacita para obedecerlo a Él. Lo que les hizo falta a los discípulos. ¿Sí? Él nos va a dar esa fe que nos capacita para cumplir con todos sus mandatos, con todos sus mandamientos. Pero debemos perseverar. Los hombres de poca fe. ¿Por qué son hombres de poca fe? Por no perseverar. Solo como un ejemplo, vamos a leer en Mateo 15, 21 al 28. Mateo 15, del 21 al 28. Vamos a leer rápidamente la fe de la mujer cananea. La fe de la mujer cananea. Leámoslo rápido. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, sabía quién era Jesús. Lo reconocía como el Hijo de Dios. Una mujer cananea. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús, a quien se le dice el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y Jesús no tuvo ni una palabra para decirle a esta cananea, que no era israelita. No le quiso contestar. ¿Se imaginan? Hijo, cualquier mujer. No, yo fui allá y le dije así, no, ni siquiera me miró, eso no me tuvo en cuenta, eso me dejó a un lado. Ese es el comportamiento de Jesús. Ahí dice. Pero Jesús no le respondió palabra. Siguió. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. El afán de esa mujer cananea, ese amor por su hija de que la sanara. Ella siguió y siguió y siguió diciendo y siguió diciendo: Señor, lo mismo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente enferma. Y dele hasta que para los apóstoles eso era cansón. Oiga, Señor Jesús, despáchala, porque es que eso es muy cansón tener ese cirilía ahí encima. ¿Sí? Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella no es de Israel. Y yo fui enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no. Miren a Jesús. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, ella siguió insistiendo. Perseveró. Ella continuó. Y diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, Jesús le dijo,
no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La trata de perra. No está bien que todo lo que es para los hijos se lo esté dando a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Cómo va Jesús a tratar así a esta pobre mujer cananea? Y ella dijo, sí, Señor. Ella insistió, ella perseveró. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Primero la trató de incrédula, después de perrilla. Y ella le contesta al final eso. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus hijos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué? Porque perseveró. Esa es la fe potente, la fe que persevera. El mejor ejemplo de eso, pues, es el mismo Jesús, de su perseverancia. ¿Por qué? Jesús perseveró y perseveró, a pesar de ser abandonado por Dios. Jesús, a pesar de cargar el pecado de todos nosotros, a pesar de las tentaciones que sufrió en todos esos momentos amargos de su pasión, a pesar de orar a Dios al punto de sudar gotas de sangre, a pesar de rogar a Dios que le quitara esa copa, a pesar de que Dios le dijo no. A pesar de todo eso, Él perseveró y dio su vida por ti. No falló. No se dio por vencido, como los apóstoles. Siguió creyendo Jesús en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, los que creyendo perseveran, esos son los que tienen más fe. Ahora, voy a terminar con esto. Veamos Hebreos 11, 33. Hebreos 11. Del 33 al 38. Hebreos 11. Del 33 al 38. Está hablando de todas las personas que tuvieron fe. Y viene diciendo que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Pero miren el versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Sí? Entonces los personajes que tenían fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. ¿Sí? O sea, no murieron. Por su fe no murieron. Ahora lee el versículo 37. Fueron apedreados, otros, ¿no? Del mismo grupo. Pero fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. ¿Por qué unos arriba evitaron filo de espada? No murieron así, ni mucho menos. Aquí estos, el mismo grupo, muertos a filo de espada. Una cosa y la otra. No es de que por fe a mí no me van a matar en la guerra. No es eso. Dios tiene planes diferentes con cada una de las personas, planes diferentes con esta enfermedad que te mandó, tiene un plan diferente con esta otra persona que le mandó la misma enfermedad, pero su situación fue diferente y la trató de manera diferente. Dios es dueño de todo, Dios es soberano y hace contigo, hace conmigo lo que Él quiere. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él y entender que todo lo que nos pasa es su voluntad.
Y que nosotros no podemos dejar de perseverar en nuestra fe en Él, a pesar de que a mí me fue mal y a Él le fue bien. No, yo, como si nada, yo sigo confiando en Él. Esa es la fe verdadera. Esa es la que nosotros tenemos que practicar. ¿En qué debemos perseverar? En obedecer lo que Él nos dijo. ¿En qué específicamente? En evangelizar. No, yo ya hablé con ese tipo, pero no, ese tipo se me contestó lo más de... yo no vuelvo a hablar con él. Empecé a decirle algo de Cristo y no, eso. Lo mismo que los 9. No, eso fue... ya me dijo que no, yo no pude sacar al demonio y listo. No, hay que perseverar y volver e insistir como la mujer cananea y dele otra vez. No creamos en Jesús solo en los momentos fáciles, cuando todo nos va bien. Debemos perseverar, como la mujer cananea. Si nuestras oraciones no son contestadas inmediatamente, hay que perseverar. Perseverar. Y puede que la respuesta final sea no. No, eso es cosa de Él. Pero nuestra fe debe crecer como el grano de mostaza y seguir confiando en Dios. Eso es lo que nos diferencia de cristianos del mundo. Y ese es el mensaje de hoy. Oremos para que Dios nos transforme y nos dé de esa fe que persevera. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, tu bondad, tu amor. Principalmente te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú a través de ella nos hablas y nos das a conocer quién eres tú y cómo eres, Padre del cielo. Quién es Jesús y cómo actuó en todas estas circunstancias para mostrarnos qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre del cielo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te oramos, Señor, que tú a través de ellas nos sigas transformando, Señor, y que podamos ser cada día más parecidos a la imagen de tu Hijo, Padre del cielo. Sigue actuando en nosotros, Señor, te lo pedimos de corazón. Ponemos en tus manos, Señor, esta semana que comienza, este mes que comienza, Señor, en el que celebraremos el nacimiento de tu Hijo. Ponemos en tus manos nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Amén.